Con 81 votos a favor, el Pleno del Legislativo aprobó el informe presentado por la Comisión Multipartidista que investigó los hechos relacionados al paro de octubre pasado. El texto invoca al diálogo de manera urgente e impostergable entre todos los sectores del país y deja en manos de la justicia al establecer responsabilidades de los hechos delictivos que se registraron en medio de las manifestaciones. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora está en nuestros estudios y le damos la más cordial bienvenida al asambleísta Fernando Burbano de la agrupación Juntos Podemos, presidente de la Comisión Ocasional Multipartidista que investigó las movilizaciones de octubre. Asambleísta Burbano, bienvenido a Notimundo. Buenas noches. Muchas gracias, Freddy. Un saludo para todos los quiteños y ecuatorianos que nos escuchan. Gracias por su tiempo, asambleísta. A pesar de que el informe es bastante extenso y se tomó alrededor de 2 meses en levantar información, más de 70 comparecencias de diferentes actores de esta movilización, ha sido cuestionado el informe por varios sectores en el sentido de que no ha señalado al menos responsabilidades políticas, que es lo que les corresponde a ustedes como legisladores, ya que la justicia hace lo suyo. ¿Qué decir frente al tema? Bueno, usted sabe que el paro nacional, de hecho, que fracturó a la sociedad ecuatoriana. El saldo de esto es tener una sociedad dividida, confrontada, y fruto de ello también tenemos posiciones y miradas distintas. Y lógicamente hay miradas que tienen posiciones radicales de lado y lado. Poder conciliar esas posiciones no es fácil. Pero sobre todo lo que la comisión trató de hacer es poner en un informe las comparecencias, poner en el informe no las opiniones, sino aquellas comparecencias que tuvieron sustento y que pudimos contrastar. Eso es lo que saca a la luz el informe. Y por otra parte, evidentemente hay posiciones, no quiero decir extremas, pero posiciones ya fijas, por ejemplo, con respecto. Se dice, existió un intento de golpe de Estado. Esa es versión del gobierno. Esa es una versión. Sin embargo, no se pudo sustentar mediante pruebas de que esta tesis sea sólida y consistente. Entonces, no podemos concluir algo que no pueda contrastarse y que no tenga pruebas. ¿No teme que, por ejemplo, la Fiscalía, aun cuando sea con más tiempo, llegue a establecer efectivamente que hubo esto? Mire, que la Fiscalía encuentre la verdad es la obligación de la Fiscalía y en buena hora que lo haga, sea cual sea el resultado. Pero el informe saca en función de las versiones que hemos recibido y de la información que hemos recibido. Asambleísta, ¿cuál era realmente el propósito de esta investigación? ¿No era justamente establecer responsabilidades políticas? ¿No fue por eso que se dio paso a esta investigación para finalmente tener una conclusión que de alguna manera tuviera justicia, digamos, para los ecuatorianos con lo acontecido en el mes de octubre? En el ejercicio de las facultades de control político que tiene la Asamblea Nacional, hicimos un ejercicio de control. Pedimos informes, llamamos a comparecencias y en las conclusiones estamos solicitando más información en el caso del gobierno para poder nosotros tener más información. La comisión va a continuar su vigilancia de las recomendaciones y hay muchos contenidos que están a lo largo del informe, es un cuerpo de 170 páginas, que pueden servir para hacer control político y que pudieran derivarse en la determinación de responsabilidades. El Pleno no nos otorgó esa facultad expresa, nos otorgó la facultad de un análisis de los hechos, encontrar sobre los temas de violencia que afectaron a la paz pública. Eso es lo que hizo la comisión. Lo hizo y por eso es que el Pleno, el día de ayer, aprobó el informe con votos de las diferentes bancadas de la Asamblea Nacional y por eso es que también en el seno de la comisión sucedió lo mismo. Y lo que hemos venido trabajando es un informe en construcción desde el primer día, o sea, a los medios de comunicación les consta. Aprobamos metodologías, aprobamos formatos, fichas, o sea, es un informe bien cuidado que le sirve hoy al periodismo, que le sirve hoy a cualquier legislador para realizar y continuar tareas de fiscalización. Eso no está cerrado.
Eso no está cerrado, está abierto. Es una información pública para todos. Sí, pero es información pública, pero en cierta forma se podría sentir, y de hecho se siente por parte de no solamente actores políticos, sino también por parte de la ciudadanía, que estamos ante un informe que finalmente no nos llevó a nada. Es decir, se lo trató en cierta forma con tibieza. Ocurrieron hechos graves que no podemos dejar pasar por alto. Así es, pero como dice Freddy, hay temas. Por ejemplo, nosotros no podemos encontrar responsabilidades políticas en los sectores sociales. No nos compete. Eso tiene que determinar la Fiscalía qué tipo de responsabilidades y qué tipo de delitos se pudieron haber cometido. Pero las responsabilidades políticas sí les compete a ustedes, exclusivamente aquellas, porque las responsabilidades de otro tipo, especialmente las penales, si es que hubo delitos, eso es ámbito de la Fiscalía y de la justicia ecuatoriana. Hemos señalado, lo que nosotros no hemos dicho es no caer en generalizaciones. Lo que tenemos, lo que el Pleno claramente señaló es que miremos cuáles fueron las acciones que se realizaron de parte, en este caso del Estado, en el marco del paro nacional, y están en el informe, y por eso se derivan conclusiones y recomendaciones. Por eso se le dice al Gobierno Nacional que próximas medidas tienen que estar sujetos a diálogo. Hay un llamado a diálogo urgente. No puede haber medidas sin mediar mínimos consensos. Por eso es que se sugiere tener mayores procesos de capacitación y formación en el uso progresivo de la fuerza con la Policía Nacional, derechos humanos, porque vemos que en el marco de las protestas existen evidencias de que efectivamente hubieron casos particulares en las que hubo un uso excesivo de la fuerza. Ahora, ese informe pasó a la Fiscalía, ¿no? Este informe, yo creo que el lunes o martes, pasará a la Fiscalía. Además, se determinan y se señalan los eventos particulares, por ejemplo, eventos vandálicos, y se pide que se haga el tratamiento para ello. Todo el atentado a los bienes públicos, de igual manera, se tienen que investigar. Mire el caso de la Contraloría, ¿no? 3 veces que fue vulnerada la seguridad de la Contraloría, sus 3 cuerpos de edificios se incendiaron, ¿sí? Y ahora incluso hay un pronunciamiento de parte de la Procuraduría en el que se dice que el tema Odebrecht estaría en peligro de continuar porque se incendiaron o se perdieron los documentos. Pero sin embargo en el informe se recoge la versión del Contralor en el sentido de que había que tener tranquilidad porque la Contraloría tenía un sistema en el cual se precautelaba la documentación. Entonces mire que el informe comienza a tener utilidad en estos procesos y ahí está, para las personas que quieran utilizarlo o para los legisladores que quieran hacer uso de ello. Claro que sí, parecería ser que es un trabajo bueno en lo que respecta al levantamiento de información de cada una de las personas que comparecieron, haciendo una relación de hechos, pero la tarea que quizá esperaban los ciudadanos es que la Asamblea, en este caso a través del trabajo de sistematización de la comisión que usted presidió, señale responsabilidades políticas, no necesariamente responsabilidad de la Comisión de Delitos, que para eso está la Fiscalía y la Función Judicial, y puedan decir con toda entereza dónde vieron ustedes responsabilidad sobre X, Y, Z, hecho, acción que se cumplió en el marco de estos 11 días de protestas vandálicas con resultados criticados por todo el país y no se diga por los sectores políticos. Respecto de las responsabilidades políticas, cabe señalar que sobre los funcionarios de gobierno y las entidades estatales. Y por ello es de que les hemos derivado, no diría tareas, pero sí les estamos recordando que hay que hacer acciones urgentes. A la Defensoría del Pueblo le pedimos que particularice las investigaciones de cada caso, cuanto a las personas heridas y a los fallecidos, porque hasta ahora no se ha hecho, o si se ha hecho, se lo ha hecho recientemente. Que acompañe los casos, como en el caso suyo, Freddy. No es posible que la Defensoría del Pueblo no se haya comedido en hacer una llamada en un acto tan evidente y tan público como este, y no se preocupe de ver si se ha seguido debido proceso, si el proceso se está haciendo con oportunidad, con celeridad. Los hechos vandálicos en Guayaquil, en los barrios populares, no conocemos si efectivamente la Fiscalía ha iniciado de oficio las investigaciones o qué tipo de tratamiento se ha dado. Es decir, hay responsabilidades estatales, porque cuando se habla del Estado no se habla del gobierno, se habla de las instituciones que tienen que garantizar los derechos. Y esa es una resolución muy importante. Y la otra es que asumió la Asamblea la tarea de vigilar el cumplimiento de esto, porque de esa manera las víctimas, que son también parte del corazón del informe,
no están en un estado de desprotección, porque se establece una especie de sistema para garantizar que se ejerza verdad, justicia y reparación. Porque caso contrario, el día de mañana, una resolución de una Corte Internacional le va a demandar al Estado efectos de reparación. Así que es nuestra obligación precautelar ello. Pero, asambleísta Burbano, ¿por qué no existe, por ejemplo, un pronunciamiento respecto de la acción, respecto de la incitación inclusive de los dirigentes indígenas durante las protestas? Todo esto está en el informe en cuanto a la parte o al segmento de violencia organizada que tiene que investigarse con la Fiscalía. Mire usted que las versiones iniciales, por ejemplo, voy nuevamente respecto a la Contraloría, iniciaron con un supuesto delito, luego se cambió el tipo y hoy aparecen otros temas. Entonces, necesita otro tipo de investigación especializada, en este caso de delitos que se pudieron haber cometido. Es esa tarea. Y luego, creo yo que la Asamblea tiene que hacer un control. Lo que no podemos caer nosotros ni en politizar la justicia ni judicializar la política. Esas dos cosas le han hecho mal al país en el pasado y no podemos nosotros caer. En este tipo de delitos que usted acaba de mencionar, por ejemplo, pasarían entonces a manos de la Fiscalía, pero ustedes tendrían en sus documentos, en este informe, justamente sus recomendaciones de cómo debería tratarse, por ejemplo, la actuación de cada uno de estos, lo que decía Freddy, los líderes indígenas que obviamente cometieron delitos al dar discursos en los cuales, por ejemplo, Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, llamar a la incitación, decir a las Fuerzas Armadas que retiraran el apoyo al presidente de la República. Eso es llamar a que se dé un golpe de Estado. Esto constituye un delito. Ustedes están eso también incluyendo dentro de su informe para que sea considerado por la Fiscalía, porque obviamente no le compete a la Asamblea Nacional hacer nada al respecto, pero sí debería constar ahí su recomendación sobre qué tratamiento deberían dar la Fiscalía a este tipo de acciones. No deberíamos hacerlo, porque eso es politizar la justicia. O sea, en el pasado... Pero no es un análisis de lo que ocurrió y de las responsabilidades. En el pasado los pronunciamientos desde el Ejecutivo prácticamente daban línea a los jueces. Uh-huh. Y de eso nos hemos quejado. Y ahí surgieron persecuciones. Y muchos actos injustos con periodistas, con líderes de oposición. No podemos caer en lo mismo dando un mensaje de presión política desde la Asamblea, que es el órgano que controla a estas funciones del Estado. Lo que nosotros les decimos es, y recordamos, que es urgente en el caso de las víctimas particularizar y en el otro caso investigar profundamente. Pero en ningún momento les podemos dar línea y decirles qué es lo que tienen que hacer. La independencia de las funciones del Estado permiten en un régimen democrático que cada cual desempeñe su función. Derivamos la información a ellos. Es más, la señora fiscal desde la Fiscalía me pidieron información respecto del cuerpo del informe, el informe. Lamentablemente, el día que pidieron yo ya había entregado a la Asamblea. Contesté que se solicite a la Asamblea y con seguridad hoy la Asamblea derivará ya el informe a la Fiscalía. Si la Fiscalía está pidiendo eso a la Asamblea Nacional es porque en realidad valora que el contenido de las declaraciones en caso de los comparecientes va a servir en las investigaciones o le permitirá contrastar con las versiones que han dado las personas en el proceso de indagación. Ahora bien, también respecto de lo que usted señala, la Fiscalía ya inició algunos procesos de investigación, tanto por denuncias como por propia iniciativa. En este caso, cuando la fiscal compareció a la comisión, pues ella dijo que se restringía de darnos más información respecto de estos temas que estamos hablando en este momento, precisamente porque estaban en proceso de investigación y no quería que esto vaya de alguna manera a generar algún inconveniente en el propio proceso. Y eso consta también en el informe, eso consta en el entonces. Entonces, mal haríamos sobre esos casos concretos abundar con algún tipo de criterio. ¿Por qué? Porque precisamente eso sería incidir
en una tarea que ya le está haciendo esta función del Estado. Pero, por ejemplo, podían haberse pronunciado sobre si se llegó o no a identificar la presencia de grupos violentos enquistados en las protestas y acaso su proveniencia o a qué sectores respondían. El gobierno acusa esa presencia en los medios de comunicación, hay imágenes que se puede ver con la violencia con la que responden a la fuerza pública, con cohetes, con escudos de fabricación casera y con organización cuasi profesional de guerrillas. El general Moreira, cuando le preguntamos si existían grupos insurgentes, subversivos en el país, la persona que estuvo al frente del operativo de seguridad, nos respondió que no. No fue el director del Centro de Inteligencia Estratégica a comparecer a la Asamblea, que quizás debía haber tenido información importante para, por ejemplo, concluir en estos temas. Cuando preguntamos a los comparecientes de la parte de las organizaciones sociales sobre este tema, pues también tuvimos explicaciones de que no era posible también identificar este tipo de acciones. O sea, si usted ve desde la génesis hasta cuando tuvo el clímax, digamos así, de la protesta social, es un tema de acumulación de eventos, de personas involucradas que se van sumando, y quienes viven en Quito pueden dar fe de ello, que el día sábado y el día domingo había unos brotes por todos lados de la ciudad, pero no se podía decir que ahí había una conexión organizada, a tal punto de que eso es lo que precisamente no se ha podido determinar. Y ya cuando se hace un análisis, también pasa a nivel nacional, o sea, no se puede articular eso. Si hubiéramos tenido más información para concluir, de hecho lo hubiéramos puesto en el informe. Eso ustedes tengan la seguridad. Y lo importante es que las versiones están ahí, los archivos, las actas, acompañan en los anexos y están a disposición. Y están cuando ustedes desean. Eso va a estar es una información pública. Además, porque tiene que ser así, es un acto de transparencia de la Asamblea. Y yo les quisiera decir que no solo la preocupación de las responsabilidades, también tenemos la preocupación de lo que vemos que hay una incapacidad del diálogo. Porque otra de nuestras tareas era revisar cómo van los avances de los acuerdos después del paro. Y vemos que hay muy poco avance. Al punto que no se ha vuelto a emitir el 883 modificado como se anunció después de esta conversación directa y transmitida en vivo y en directo entre el presidente y los dirigentes del paro, especialmente indígenas. Claro, esto es como una olla de presión, ¿no? Salieron 2 pitazos fuertes, 3 pitazos, pero ya cuando puede esto nuevamente convertirse en otro estallido. Usted ve en Colombia jornadas ya demasiado extensas, en Chile de igual manera. Esto es un síntoma, creemos, y esto digo es mi reflexión personal, algo está pasando en la democracia. El sistema democrático también está en crisis. Este no es únicamente el detonante, es el 883, sin duda. Pero hay un acumulado. Si usted revisa qué es lo que ha pasado desde el inicio de año hasta la fecha y desde, digamos, otros periodos, ve que existe una constante manifestación de organizaciones permanentes. Entonces, evidentemente, una medida de esta que generaba temor, incertidumbre, que quizás no fue bien comunicada, no fue bien socializada, no fue construida, que a todos nos tomó por sorpresa, generó este estallido. Y nosotros lo que llamamos por eso es un diálogo urgente, a todas las partes. Y nos llama la atención que no existe esa voluntad. Y nos llama la atención y nos preocupa porque estamos ya en un año electoral en el cual no sabemos si va a haber capacidad política y buena fe para construir lo que quiere la sociedad, un estado de paz y que en un ambiente de paz se puedan resolver los conflictos. Son las expresiones de Fernando Burbano, asambleísta de Juntos Podemos, presidente de la Comisión Ocasional Multipartidista que investigó la movilización de octubre. Queremos agradecerle, asambleísta Burbano, por habernos atendido. Muy amables, una buena noche. Buenas noches también. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.